Hay un personaje en la educación que pocos conocen, pero que es muy importante, porque es el personaje que hace un quiebre fundamental entre la manera de concebir la educación antiguamente y la manera moderna. Se puede decir que es uno de los fundadores del sistema enciclopedista moderno de educación, donde dejamos de hablar de artes y pasamos a hablar de materias. Este personaje se llamaba Petrus Ramus, o Pedro Ramos, si se quiere. Petrus Ramus es, si no me equivoco, antecesor a Comenius, o coetáneo o por ahí. Comenius es uno de los grandes pedagogos estudiados por la pedagogía moderna, porque fue el primero en inventar un sistema, si se quiere, enciclopédico del saber. El objetivo de esta gente era poder lograr lo que se llama la sofía, o el conocimiento de todo para todos, que nadie se quedase afuera del conocimiento. Un objetivo noble, pero ¿funcionó en realidad o por el contrario generó todo lo contrario a lo que ellos querían lograr? Esa es la gran pregunta que vamos a ir investigando. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque cuando uno busca que todos sepan todo, necesariamente, y pone el sistema educativo en un sistema formalista, enciclopedista, necesariamente hace una suerte de industrialización del saber. Y es mi tesis que este es el comienzo del fin. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Que la industrialización mata el saber verdadero. Nos facilita un montón de libros, pero no la comprensión de texto. Nos facilita un montón de lápices, pero no nos enseña a dibujar. Nos facilita los medios, pero a costa del fin. Esa, si quieren, un poquito la tesis que les quiero hablar en este videito. Antes de la influencia de Ramus y de la posterior era industrial, la educación se basaba en lo que se llaman las artes liberales. ¿Qué quiere decir esto? Se basaba en el uso de la gramática, la lógica y la retórica en un diálogo socrático. ¿Sobre qué? Sobre las grandes verdades, que también incluían el quadrivium o las otras 4 artes liberales, que serían la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. O sea, la descripción de la realidad tal cual es. Estos diálogos socráticos generaban una curiosidad, una incertidumbre, un intercambio entre dos personas. Y hoy se sabe, neurológicamente hablando, de que la única forma de aprender, o la mejor forma de aprender y la más eficiente, es con una interacción entre personas, una interacción real de influencias. No simplemente con pantallas o cosas, sino que una interacción entre uno y otro dialogando. Porque ese intercambio vivo entre maestro y alumno generaba, además de una operación intelectual, generaba también una operación del corazón. Hay un cierto amor o respeto, o incluso cuando hay un cierto odio u oposición entre uno y otro, las emociones, o sea, las pasiones, todo eso que se involucra el ser humano va fijando en la memoria como una experiencia completa, una especie de kairos, estos momentos de aprendizaje. Por eso es que la relación entre personas reales funciona muchísimo mejor en la pedagogía que una pantalla, donde simplemente nos involucramos con un saber, pero que es frío y despersonalizado. Esta es la otra razón por la cual en las películas no basta con que veamos en una pantalla el diálogo entre dos personas. Hay que ponerle música, hay que ponerle luz, hay que ponerle efectos dramáticos para que nosotros podamos involucrarnos humanamente con lo que estamos viendo. Entonces, la industrialización, o si se quiere, Petrus Ramus, Comenius, etc., ¿qué es lo que introducen? Una estandarización del saber. Y la estandarización, igual que una fábrica, nos sirve, es muy útil, porque fabricamos piezas intercambiables. Si no me va esta, ponga esta otra. Mientras que estén estandarizados los saberes, puedo intercambiar piezas. El sistema educativo entonces empieza a preferir el método, o sea, el formalismo, por encima del contenido profundo, por encima de las verdades. Entonces, se nos da un contenido y se nos da un método, pero ya no son artes, porque el arte es algo humano, es algo que no es científico,
sino que es algo experiencial y se reemplaza por algo cuasi o pseudocientífico, que es una metodología estricta con diagramas y con todo tipo de herramientas para que lleguemos siempre al resultado, a un resultado. Entonces, el efecto final sobre el ser humano es que se reemplaza el asombro, que es el comienzo de la sabiduría, es eso de cuestionarnos, a ver, ¿y qué pasa si esto y aquello? O mirá, aquello nunca lo había notado, me asombra la manera en que esta flor se convierte en lo que fue, en que este insecto produce tal cosa, o sea, me asombran las cosas, se pierde eso ante una complejidad muy grande del mundo moderno y se gana la satisfacción de completar una planilla, un gráfico, de poder expresar las cosas de una manera, por así decir, como una cartilla, ¿sí? O sea, metodológicamente se cambia algo muy humano por algo muy industrializado. Esto genera una espacialización del pensamiento. ¿Qué significó con esto? ¿Qué significa esto? Vamos a decir, es como decir el mapa contra el territorio. Petro Ramos utilizaba diagramas como de árboles o los diagramas de Venn y otros para que todas las materias se viesen iguales. La industrialización lleva esto al extremo, ¿no? El pensamiento pasa a ser un pensamiento empaquetado, pasa a ser, como digamos, los organizadores de pensamiento, ¿no? Los diferentes sistemas que se han puesto ahí afuera, El pensamiento pasa a estar empaquetado y se utilizan sistemas como los diagramas de Venn, etcétera, como métodos que se utilizan, que se pueden usar para cualquier cosa. Yo puedo utilizar un diagrama de Venn para determinar las verdades o las cosas más insólitas, incluso cosas que son falsas, ¿no? Y se deja de explorar. Si el estudiante ya tiene esquemas donde todo encaja y los puede poner ahí, deja de hacerse preguntas difíciles. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la primera vez que tuve que enseñar gramática a alumnos de séptimo grado, en donde a una de las alumnas le hice hacer una división sintáctica o análisis sintáctico sobre una oración simple, ¿no? O compleja, no me acuerdo. El análisis sintáctico, para los que no se acuerdan del colegio, es cuando uno determina cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el núcleo del sujeto, cuáles son los modificadores o, si se quiere, los determinantes, cuáles son el objeto directo, el objeto indirecto, si hay una cláusula subordinada, ese tipo de análisis. Es un análisis lógico de la estructura de una oración. Y esta alumna mira la oración y pone, debajo de un artículo pone modificador directo, debajo de otro artículo pone modificador directo, debajo de uno que estaba un poco más separado, MI, modificador indirecto. Empieza por los modificadores y luego empieza a poner objeto directo y luego pone objeto indirecto. Y por último va el sujeto y pone sujeto, núcleo y termina poniendo sujeto y predicado en último lugar. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué empezaste por los modificadores? No tiene sentido. Ella se sabía el diagrama de Venn, por así decirlo, se sabía la metodología de memoria. Podía identificar cada parte por lo que generalmente son. Pero no entendía la lógica de la estructura, de que toda oración tiene un sujeto, porque habla de algo o de alguien. Entonces tiene un sujeto, y ese sujeto se dice algo de ese sujeto o se predica algo de ese sujeto, por eso lo llamamos predicado. Entonces tenemos algo o alguien hizo o dijo o hace o es algo otro. Entonces, nosotros comenzamos, lógicamente, de las partes más grandes a las partes más chicas. Ella comenzó de las partes más chicas, de los ladrillitos, a identificar ladrillo, viga, vidrio, etc. Y con eso construyó una casa. Y en realidad nunca construyó la casa. Apiló un montón de materiales, pero no llegó a construir la casa. Esa es la diferencia entre lo que logra una educación en las artes liberales. Mira la casa, se cuestiona sobre qué es la casa, dialoga sobre la casa, distingue los diferentes tipos de casa, define, muestra causa y efecto y discute lo que dicen las autoridades, los antiguos, etc. sobre esta casa y termina determinando lógicamente lo que es y luego mira los materiales, etc. partitivamente, contra la metodología moderna de enciclopedista donde se definen todas las partes de una casa y se pretende que después se ensamblen y se ponga una casa. Y que uno que conoce todas las partes de una casa, conoce una casa. No necesariamente es así.
Por ejemplo, un animal, yo puedo conocer todas las partes de un animal, estudiarme el libro de veterinaria de pe a pa y saber nombrar todos los músculos de un caballo, pero si nunca lo vi, nunca monté un caballo, nunca toqué un caballo, nunca acaricié un caballo o estuve cerca de un caballo, no sé realmente lo que es un caballo. En las artes liberales procederíamos del objeto real a las partes. Entonces, muere la exploración. La curiosidad muere cuando el resultado final o el gráfico completo es más importante que el proceso de reflexión sobre lo que estamos haciendo. Ilustrado por ese ejemplo que les acabo de dar. Entonces, la productividad es enemiga del asombro. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, por ejemplo, hoy en día dividimos, fragmentamos la realidad en materias pequeñas, como si la realidad fuese fragmentada. Y luego le damos al aula 45 minutos para terminar una materia, para hacer una materia y terminar, y pasamos psicóticamente a otra materia que nada tiene que ver con la anterior y que no nos une nada, y entonces vamos de parte en parte, 45 minutos artificiales, una y otra con recreos intermedios, fragmentando la realidad, y todo esto para lograr ¿qué? Una eficiencia en la productividad de alumnos fabricados según modelo era industrial. Yo soy clase 99, clase 2000, clase 2001, clase 24, clase 86, etc. Entonces, el docente ya no tiene que enseñar en este sistema fabril. El docente es un gestor de procesos. Él deja de ser una autoridad intelectual y está ahí para convertirse en lo que se llama un monitor de comportamiento. O sea, tiene que evitar a aquellos empleados o alumnos que se portan mal o que no obedecen, hacerlos trabajar en tiempo y en forma para que toda la clase llegue al mismo tiempo a un resultado artificial lleno de diagramas de Venn y de cartillas y de cuadrillos y demás. ¿Exagero? No tanto, ¿no? No tanto. El trabajo entonces se asegura del maestro, es un monitor que se asegura que el alumno está haciendo algo visible, algo tangible, algo mensurable, como en una hoja, por ejemplo, llenando una hoja, respondiendo preguntas, que me da la sensación de que está aprendiendo, ¿no? Y eso no es necesariamente aprender. Eso es hacer un montón de cosas. Pero si no se sabe para qué y con qué objeto y en qué orden van las cosas y dónde entra este pedacito que estoy haciendo ahora, poco podríamos decir que se está aprendiendo. Se ha eliminado en las clases modernas la contemplación profunda. Esto permite que las escuelas se conviertan en un negocio donde cuanto más alumnos pongo en una clase, en un aula, porque si lo único que tengo que hacer es un gestor de procesos, yo podría poner 100 alumnos en un aula, como en algunas universidades norteamericanas, 700 alumnos en un aula, y tener todos esos alumnos pagándome mes a mes una cuota, y yo estoy pasando por estos procesos de a 700 alumnos, y bueno, genero, como hacen las universidades norteamericanas, una educación que es carísima y que genera un montón de dinero para hacer cosas que nada tienen que ver con la educación. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer pensar y entre pensar realmente? El concepto de performatividad es clave, si se quiere. En la era industrial lo que no se puede medir no existe. A mí me hace un poco gracia, pero bueno, es cierto. Esto es igual que el concepto de física para Aristóteles era cómo funciona la naturaleza. El concepto de física moderno es todo aquello que se pueda medir matemáticamente y que esté en movimiento o en proceso alrededor nuestro. Una cosa es medir los fenómenos y otra cosa es determinar si este modelo matemático realmente se conforma con la realidad que es, o observar lo que es en realidad. Es lo mismo. En las clases hoy en día todo lo que no se puede medir no me sirve. ¿Por qué? Porque no tengo manera de evaluar si estoy avanzando o no avanzando. ¿Y qué significa avanzar para una aula moderna? Significa cubrir material. Los chicos estuvieron expuestos a toda esta historia, a todas estas cosas y demás. Pero mi pregunta es, ¿aprendieron algo? ¿Realmente cubriste material o pasaste por encima sin dejar rastro? Un estudiante, por ejemplo, puede dibujar una pirámide perfecta para planear una historia, ¿no? Un acto de hace que piensa, ¿no? Y no siente ninguna emoción o curiosidad real por el destino de sus personajes. Simplemente
Es cómo escribo una historia, pim, 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 pim. Y esto se repite en todas las materias y en todas las clases. Y esto se repite en todas las materias y en todas las clases. Se educa para la competencia técnica, para saber llenar formularios, lo digo yo, ¿no? Y se ignora la sabiduría práctica, si quiere, y la sabiduría sobre todo especulativa, ¿no? Saber por qué el formulario existe o si el formulario es ético. O sea, si lo que se está haciendo realmente es algo que corresponde a un ser humano hacer. Entonces, ¿qué ha pasado con la industrialización, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con la industrialización? Entonces, ¿qué ha pasado con la industrialización? Cerramos este video diciendo, la industrialización ha matado. Entonces, mi tesis es, la industrialización mejoró un montón de procesos, pero mató la curiosidad. Y al matar la curiosidad o el asombro, mató la capacidad de tu hijo y tuya y mía de aprender profundamente. Y esto es un problema que debemos resolver si queremos avanzar en la educación de nuestros hijos. Para ello, te dejo también un video que hice sobre los 10 venenos que están matando la imaginación de tu hijo, porque tiene mucho que ver con esto. Nos vemos en el próximo video y espero que esto te haya servido un poquitito para ir aclarando el por qué las cosas no están tan bien como pensábamos que están. Termino un poquito negativamente, ¿no?